Así sonaba 1992. Recuerdo bien el patio de tu casa. Para siempre, de Magneto era una de las canciones más populares en la radio. Cuando me entrampa la melancolía, vuelven esos inolvidables días. La letra parecía un presagio de lo que vendría para Colombia. Este corte de energía durará solo unos segundos. El fenómeno del Niño había generado una gran sequía en el país. El nivel de los embalses estaba muy bajo. 5 años después se inauguró el Guavio, mientras se construían las centrales. Una tormenta perfecta, cuyo desenlace intentó evitarse con la campaña Cierre la llave, pero siga cantando. Es mejor prevenir que maldecir. Para que no se te vayan las luces, ahorra energía. De nada sirvió. El 2 de marzo, el gobierno, por idea del entonces ministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo, anunció los primeros cortes de energía por algunas semanas. Yo llevaba aproximadamente un mes en el Ministerio de Minas y Energía. Fui el segundo ministro de la administración Gaviria. Y en mi primera salida, que la hice a Antioquia, estuve revisando con los técnicos de ISA y de EPM la situación de los embalses de las hidroeléctricas de Antioquia, que son las principales del país. Y para gran sorpresa, encontramos que prácticamente los embalses estaban vacíos. El país se había desembalsado. Y los técnicos, fundamentalmente los de EPM y de ISA también, me informaron que era necesario entrar en una restricción del suministro de energía si no queríamos ver en un corto plazo todo el país desembalsado y en problemas muy graves de un apagón aún mayor. Esa información yo la transmití al Consejo de Ministros, que fue uno de los primeros a los que asistí. Y el presidente Gaviria, pues se sorprendió muchísimo, dijo: nadie me había transmitido esta información, me deja muy preocupado. Estamos a escasos 2 meses de elecciones, eran unas elecciones regionales de gobernadores y alcaldes, pero si hay que tomar esa decisión, la tomamos. Y así sucedió. Al principio fueron solo en las tardes, pero ante la gravedad de la crisis se extendieron por 1 año y en horarios que duraban 9 horas en Bogotá, 10 horas en la costa atlántica y hasta 18 horas en San Andrés y Providencia. Y así pasó 1 año. Pocos problemas en la historia de Colombia han afectado tanto la vida de la totalidad de los colombianos como el racionamiento de energía eléctrica que hemos vivido en semanas recientes. Esta es una prueba que los colombianos han aceptado con paciencia, con fortaleza, con buen ánimo, con imaginación. Yo trabajaba en la revista Semana y recuerdo que Felipe López tuvo el cabezazo de regalar lámparas Coleman a los nuevos suscriptores, lo que desencadenó un aluvión de llamadas y aumentó las ventas de la revista de forma extraordinaria. Claro, es que en esa época todo el mundo buscaba las lámparas Coleman. La parte más bonita es que durante el apagón, pues las familias se volvieron a reunir, a conversar, a estar juntas por las noches como en otros tiempos. Eran tiempos que fueron bonitos a pesar de todas las dificultades que trajo el apagón. Los juegos de mesa y las conversaciones entre adultos se volvieron la banda sonora del crepúsculo colombiano, que se mezclaba con el olor a gasolina que salía de las plantas eléctricas que cientos de personas compraron para mantener en funcionamiento sus negocios, a pesar de la llamada Hora Gaviria, durante la cual el sector productivo perdió $33 millones a la semana. La angustia
el ruido en todas las ciudades, todos los comercios de las autogeneradoras que gran parte de la población adquirió para paliar la restricción y ante todo el afán diario durante 24 horas al día para encontrarle una solución a este grave problema de la restricción de energía. La hora Gaviria, que consistió en adelantar 1 hora de los relojes, fue una idea del entonces ministro de Comercio Juan Manuel Santos para optimizar el tiempo de luz natural, como se hace en los países con estaciones. La idea de la hora Gaviria surgió, por supuesto, con el apagón. Varios de los ministros, incluido el suscrito, acogimos esa idea y yo inclusive lideré la discusión en el gabinete. El gabinete se dividió. Habían unos a favor, otros en contra. Yo estaba a favor y el presidente Gaviria finalmente se pronunció a favor. E inclusive me puso a mí a ir al sitio donde se cambia la hora de cambiarla. Yo vivía en una zona rural donde el servicio de transporte era escaso. La última ruta que salía con horario fijo era la de la Chiva de las 7 de la noche, que para la época de la hora Gaviria eran las 6 de la tarde, la hora en la que empieza a oscurecer. La Chiva salía de la Galería de Palmira, una zona muy insegura, que se puso peor por el ruido aturdidor de las plantas eléctricas. Y yo tenía que ir hasta allá caminando y vivía muy azarada, como decimos en el Valle del Cauca, porque pensaba que con ese ruido, si alguien me atracaba, nadie iba a oír mis gritos de auxilio. En Medellín la cosa sí fue tenaz porque pues siempre ha habido clases 6 de la mañana en las universidades. Y claro, las 6 de la mañana pasó a las 5 de la mañana. O sea que había que levantarse a las 4 de la mañana, arreglarse, después coger el transporte. Bueno, era supremamente difícil además porque todo era en la más absoluta oscuridad. Recuerdo que en el sur del país se burlaban. Me decían, oiga ministro, entonces ahora las vacas tienen que dar leche más temprano o los gallos van a cantar más temprano. ¿Cómo así que tenemos que levantarnos una hora más temprano? Sobre todo muchas de las mamás, porque los hijos tenían que levantar e ir al colegio, pues se levantaban a oscuras. Yo apenas tenía 7 años y como no había forma de ver televisión, que era pues como el principal entretenimiento, me ponía a jugar escondidas con la persona que trabajaba en mi casa. Se llamaba Domitila Felipa. Y ahí hicimos una gran amistad porque fueron pues casi un año o más de un año de jugar escondidas juntas. Y esos juegos pues reemplazaron la actividad habitual de la noche, que eran las novelas, las películas. Y ahí me acuerdo, mi mejor amiga de los 7 años era Domitila Felipa. Los diablos. Usted atentó contra Antonio, no lo niegue. ¡Atentó contra Antonio! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Pero las novelas no desaparecieron, sino que el horario estelar se trasladó a las 10 de la noche, hora en la que volvía la luz, cuando las niñas, como Camila, ya dormían. Quienes se quedaban despiertos veían En Cuerpo Ajeno, protagonizada por Amparo Grisales y Danilo Santos, y Sangre de Lobos, con Aura Cristina Gainer y Edmundo Troya. Nunca estás cuando necesito hablar contigo. Por favor, don Aníbal. Te hice una pregunta. Usted no tiene ningún derecho a pedirme que haga nada por usted. No te estoy pidiendo que hagas algo por mí, sino por ti misma. ¿Y acaso crees saber lo que me conviene a mí? Mientras la televisión encontró ese horario estelar, la radio creó un espacio que se volvió un sello de nuestro país. Al final del día, cuando termina la jornada, empieza la noche y unas horas sin luz nos esperan. Se enciende La Luciérnaga, la luz de la radio. La Luciérnaga, el nuevo programa de Caracol que enfrenta el racionamiento de energía con un derroche de compañía. La Luciérnaga, el programa de nuestros colegas de Caracol Radio, fue tan exitoso para acompañar el atardecer oscuro de los colombianos que aún existe y se volvió un espacio obligado en todas las emisoras de radio hablada, como el que hacemos aquí en Blue Radio con Vox Populi.
Después de las 6:30 de la tarde, cuando ya oscurecía en Colombia, no había nada distinto a sentarse en la casa a escuchar la radio. No había para entonces televisión por el apagón y a los niños de esa época nos encerraban muy temprano por razones obviamente de seguridad y no quedaba otra más que escuchar la radio. Mientras los colombianos se adaptaban a los nuevos horarios, el gobierno compró unas generadoras de energía de la firma HMS Global Corporation para tratar de hallar una salida a la crisis. Las barcazas no funcionaron porque eran incompatibles con el sistema interconectado del país. Se perdieron $9 millones en aquella época, lo que generó una crisis de gobierno. Esta grave situación nos llevó al Congreso de la República y en particular la Comisión Quinta del Senado a hacer unas investigaciones para determinar las causas y establecer responsabilidades. Y fue así como se dieron sanciones hasta de destituciones, separación del cargo a altos funcionarios, especialmente de la empresa de energía de Bogotá, Corelca, y la empresa ISA. Hubo fallas en el mantenimiento, recuperación y en el overhaul de las plantas térmicas que debían servir de respaldo al sistema y que al momento de requerirse que entraran a generar energía no estaban en condiciones de hacerlo. Hubo también fallas en el planeamiento por parte de ISA, aunque aquí se venía diciendo que estábamos sobreinstalados, que no había nada de qué preocuparse. Pero resulta que el 78% de esa capacidad instalada de generación era hídrica. En los noticieros se hizo común mostrar el nivel de los embalses a diario, tal como sucedió en la pandemia de 2020 con las cifras de contagio y de muertos por COVID. Cuando finalmente el nivel de las represas subió, el gobierno empezó a reducir las horas de racionamiento. Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía decidió hoy el Comité Directivo del Sector Eléctrico. De 8 horas en promedio pasaremos a 5 horas y media diarias. La hora Gaviria acabó en enero y el 7 de febrero de 1993, Colombia vio la luz al final del túnel. El servicio eléctrico fue restaurado completamente. El gobierno creó una comisión de evaluación que determinó la responsabilidad de ISA en la crisis energética. La compañía fue multada. 5 años después se inauguró el Guavio, mientras se construían las centrales de Urrá, Porce 2 y Miel 2. La creación de la CREC y la entrada de inversión del sector privado. Además, se vio la necesidad de conocer la variabilidad climática y los pronósticos climáticos. Algo que sucedió que fue muy benéfico, causado por el apagón, es que el gobierno, en cabeza de Armando Montenegro, director de planeación y con colaboración nuestra, hizo la reforma de las leyes sobre el estatuto del sector eléctrico, que ahora está muy amenazado con las acciones del presidente, pero que ha creado uno de los sectores más modernos y más eficientes en energía en América Latina y es ejemplo del mundo. Desde el apagón hasta hoy, 2 fenómenos del Niño han afectado el nivel de los embalses colombianos, a pesar de que en varios momentos se ha alertado sobre un nuevo apagón, como cuando en 2016 el gobierno Santos pidió ahorrar energía. El sistema eléctrico ha garantizado el abastecimiento para todo el país. Yo me uno a la campaña Apagar Paga porque quiero hacer equipo con toda Colombia. Yo me uno porque este país es de todos y entre todos podemos superar las dificultades. Y yo me uno porque trabajar juntos paga. Hoy, ante la inminencia de un nuevo fenómeno del Niño, pronosticado por el IDEAM para comenzar entre junio y agosto de este año y con propuestas de cambio en el manejo energético del país, otra vez el país se pregunta, ¿volverá el apagón?